justamente el texto en términos generales, pero hoy comienza a avanzarse en la discusión artículo por artículo. A las 12 del mediodía empieza esta jornada de debate que va a ser extensa. ¿Cómo van a ser las siguientes también? Sí, ya lo fue ayer con la discusión en general. Ya estuvo bastante picante también en varios tramos. Casi te diría que mucho más en las alusiones que en la lista de oradores. Pero bueno, esto va a dar para largo. Va a ser jornadas no solo intensas, sino maratónicas. Ayer arrancaron a las 12 del mediodía y terminaron a las 10 de la mañana, perdón, terminaron a las 2 de la mañana. Así que fue bastante larga y hoy será así. Pero uno de los puntos de los que más se ha hablado en la previa de esta discusión parlamentaria ha sido el presupuesto para la educación y en particular el universitario. Es así, el tema de educación siempre es un tema destacado cuando se analiza el presupuesto para los próximos años. Estamos hablando de 5 años y también de que en el presupuesto nacional el gobierno define las prioridades, define su inversión, cómo van a ser los gastos y anualmente va a hacer una revisión de esto. Pero le damos los muy buenos días a Rodrigo Arim, rector de la universidad. Ya le consultamos porque aparentemente la partida incremental a 2024 es de 330 millones de pesos para dedicación total y 100 millones para descentralización de las carreras. ¿Esto alcanza? ¿Se atiende el pedido de la UDELAR? A ver, buenos días, antes que nada. Buen día. Gracias por la invitación. En primer lugar, es importante tener en cuenta cuál es el margen de acción que tiene el Poder Legislativo en estos casos. Nuestra primera preocupación era que el mensaje del Poder Ejecutivo implicaba un incremento de 0 en términos absolutos para todo el quinquenio y eso condicionaba y mucho el desarrollo de actividades universitarias tan caras y tan importantes para el país como el desarrollo de la Universidad del Interior del país o la posibilidad de que científicos jóvenes, académicos jóvenes, cuenten con herramientas y posiciones que le permitan desarrollar su creatividad y su capacidad en Uruguay. En este caso, yo creo que el Poder Legislativo, todas las bancadas, en algún sentido fueron receptivas a esta preocupación. Y lo digo expresamente porque el Poder Legislativo lo que puede hacer, como ustedes saben, es redistribuir presupuesto. No puede generar nuevo gasto. Claro. Y en un contexto de un presupuesto que, como ustedes señalaban previamente también, tiene escasos incrementos presupuestales, de financieros, el margen de acción que tenían es relativamente escaso. En ese caso, el Poder Legislativo claramente tomó en cuenta algunos de los mensajes centrales de la Universidad de la República y es el principal inciso dentro del Parlamento que en la discusión parlamentaria obtiene un incremento presupuestal del orden, como tú señalabas, de 430 millones de pesos. O sea, que antes que nada es algo. No solamente es algo, sino que permite evitar algunos riesgos muy críticos para el país. No para la universidad, para el país. Que la universidad ya había planteado en la previa, incluso en contacto con el presidente, en algunas discusiones públicas, y que da la sensación que se tomó el guante, sobre todo en esa conferencia de prensa de un grupo de diputados oficialistas anunciando ciertos retoques, esto de lo que estabas hablando vos. Exacto, que atienden dos grandes programas importantes. Por un lado, el interior, con una asignación para todo el quinquenio de 100 millones de pesos. Estamos hablando de menos de 3 millones de dólares, ¿no? para ponerlo en contexto, ¿no? Claro. Para todo un quinquenio. Pero que nos permite evitar algunos riesgos relevantes, como era la discontinuidad de algunas ofertas que teníamos, yo diría que colgado con pincel en el interior, ¿verdad? O sea, teníamos unas situaciones puntuales, la carrera de medicina en el litoral, la carrera de veterinaria también en el litoral, la carrera de contador público en el este, con dificultades presupuestales. O sea, el grueso de lo que hizo la Universidad de la República del Interior está consolidado, pero había algunas innovaciones recientes que tenían algunas dificultades. Yo diría que, por un lado, permite consolidar lo que tenemos y abre la posibilidad de pensar que algunas de las carreras nuevas o de equipo de investigación que teníamos pensado colocar en el interior en este quinquenio, lo podamos hacer. Obviamente no va a ser una expansión de las características que nos gustaría, pero por lo menos permite consolidar estos procesos. El otro gran rubro que fue atendido por la discusión parlamentaria, y en esto quiero ser preciso, que vuelvo a decir que hay un reconocimiento expreso por parte de todas las bancadas, tiene que ver con el régimen de dedicación total, que es muy abstracto en general, pero en este contexto de pandemia absolutamente relevante. El régimen de dedicación total de la Universidad de la República es el principal instrumento que tiene el país, no la universidad, para que jóvenes con formación de doctorado en todas las áreas del conocimiento y la cultura puedan desarrollar su actividad en Uruguay. Recordemos que la Universidad de la República es el 80% de toda la investigación del país. Por tanto, si la Universidad de la República no puede o no podría abrir algunas posiciones en 5 años, lo que le estamos diciendo es a 5 generaciones que básicamente no hay posibilidad alguna de desarrollar al exterior. Exactamente. Y son recursos humanos muy calificados. Ya no se estaba pasando, ¿eh? Hay gente que ya estaba emigrando fuera de fronteras por esta razón. Incluso hay un punto que no es menor, yo lo hablaba por lo menos hace poco con investigadores en la radio, y es, incluso en las condiciones de dedicación total, hay una priorización de cuestiones que no van en lo económico. Cuando un investigador decide no irse a Francia o a Alemania o a Estados Unidos,
que estarían todavía más complicadas si no hay plata para la dedicación total. Por supuesto, en la realidad, los diferenciales salariales y las condiciones de trabajo con respecto al mundo desarrollado para un científico siguen siendo desfavorables para Uruguay. Hemos mejorado mucho, hemos construido buena infraestructura académica, grupos de investigación relativamente sólidos en varias áreas. Eso también es atractivo a Uruguay, porque un investigador solo... un investigador funciona en comunidad. Porque muchas veces van y vuelven, terminan los posgrados y terminan volviendo. Exactamente. Y bueno, y parte de lo que tenemos hoy es una lista de 83 docentes que están aprobados académicamente a ingresar al régimen de dedicación total, algunos cuales están en el extranjero, que están esperando financiamiento. Entonces, por lo menos la señal de que va a haber financiamiento es señal importante en el mediano plazo. ¿Alcanza? No, a ver, seamos claros. Hay un conjunto de áreas de la institución que van a tener dificultades. Me gustaría señalar 3. Una la marcamos claridad, las becas. Eso yo le iba a preguntar. ¿Cuántas becas dan hoy y cuántas becas se puede dar con este presupuesto? ¿Están en riesgo estas becas que le posibilitan a las personas justamente acceder a la educación terciaria? Yo diría que no están en riesgo. Tenemos dos tipos de becas, becas para grado y posgrado. ¿Sí? En el caso de las becas de grado, la Universidad de la República otorga cerca de 5.000 becas anualmente en grandes números, becas de alojamiento, becas de alimentación, de movilidad, le pagamos la posibilidad de trasladarse en el territorio nacional a los estudiantes que lo requieran, que son complementarias, a veces me hacen esta pregunta, a las becas del Fondo de Solidaridad, no son sustitutivas. ¿Sí? El problema que nosotros hemos detectado en los últimos 2 años, y en particular este 2020, es un incremento muy marcado en la demanda por becas. Y es razonable que suceda, un país que está en crisis social, es un país donde los estudiantes que están ingresando a la vida universitaria, sus hogares de referencia tienen dificultades. Y eso se está notando en el aumento marcado en las solicitudes de becas que estamos teniendo durante este 2020. Pero ¿cuántas becas dan hoy y cómo ha sido ese incremento? En grandes rasgos tenemos, en el 2020, hemos dado 5.000 y algo de becas y hemos tenido una solicitud total de cerca de 15.000 becas, ¿sí? De distintos instrumentos de becas. Y eso implica un crecimiento muy relevante con respecto del orden del 30-40% con respecto al año 2019. En un crecimiento que existía, pero estaba mucho más ralentizado. En realidad hay un cambio en nivel producto de la pandemia, producto de la crisis económica, está muy claro eso. Hay un dato que para mí no es menor y es que se vio en el último año, pero ya se venía sosteniendo, y es que cada vez más primeras generaciones van a la universidad, es decir, familias cuyos padres no pudieron asistir a educación terciaria y cuyos hijos sí. En este contexto, supongo que en crisis, pandemia y todo lo demás, eso puede ponerse, por lo menos en riesgo. Ese equilibrio entre lo que termina consiguiendo la universidad o lo que se supone va a conseguir y ese contrapeso de la crisis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay un área crítica y que tenemos que pensar en toda la institucionalidad pública. Me refiero también con la propia ANEP en particular y con el Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay, como el mundo, pero vamos a atravesar una crisis, yo diría, educativa de magnitud. Posiblemente las herencias más largas que tenga la epidemia no sea tanto sanitaria como las herencias, en este caso, educativas. El caso más claro, tenemos una generación que va a terminar el liceo, 6º año de liceo, en condiciones que no son las adecuadas. Claro. Y que van a venir a la Universidad de la República. Bienvenidos sean, nosotros queremos que ingresen a la institución. Pero simultáneamente no lo podemos recibir en igualdad de condiciones que reciben las generaciones previas. Si ya el quiebre siempre es complicado. Exactamente. Entonces, tenemos que tener políticas institucionales, políticas públicas, claramente contracíclicas, que atiendan esta necesidad de más recursos humanos, más recursos de programas distintos, porque las transiciones van a ser distintas. Ya son complejas, como tú señalas, siempre son complejas la transición de secundaria a la vida universitaria. En este contexto nuevo, yo creo que el año 2021 nos va a deparar algunos problemas institucionales que tenemos que abordarlos desde las políticas, no de la negación, ¿sí? Y puede ser que tengamos algunas herencias sucesivas. En el 2020 la Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo y sin duda está dentro de las universidades que mejor le ha ido en el contexto internacional en cuanto a retención y el vínculo con los estudiantes, aún en aislamiento, ¿no? En procesos donde no se pudo sostener la presencialidad en el primer semestre. No obstante, no es un año comparable al 2019 al 2018. Por lo tanto, vamos a tener un 2021 con una generación 2020 que va a intentar reenganchar un componente de esa generación en el estudio y una generación 2021 proveniente de secundaria en condiciones que no son las adecuadas. Yo creo que desde ahí las políticas públicas tenemos que buscar una respuesta contracíclica que nos asegure que no tengamos alguna generación lastimada y herida de largo plazo que no pueda culminar su formación terciaria en un mundo en donde además ahora la formación terciaria, no hay duda, es la puerta para una vida relativamente, un ciclo de vida razonable, ¿no? Ya no es secundaria lo que está pidiendo el mundo, estamos pidiendo formación terciaria en general. Hoy por hoy se atienden algunos planteos de la universidad con esta partida incremental que se asigna a 2024, pero ya en la Cámara de Diputados no va a suceder, pero igualmente la Universidad de la República está atenta a que pueda haber algún mensaje complementario que incluya también nuevos recursos para la Universidad de la República en la Cámara de Senadores, que es donde queda, ¿no? Es el lugar donde queda jugar esa ficha. Bueno, por supuesto, nuestra expectativa es que puedan existir recursos incrementales y en eso la iniciativa fundamental del Poder Ejecutivo a través de un mensaje complementario.
Las señales que se han dado no van en esta dirección, pero bueno, nosotros intentaremos seguir incentivando la discusión y mostrando que hay inversiones de largo plazo que tenemos que sostener en contexto de restricción, porque las restricciones son objetivas y existen. El problema es que invertir en educación o desinvertir en educación tiene efectos de largo plazo. No lo vamos a ver mañana. Las decisiones que tomemos hoy van a tener efectos en el próximo lustro posiblemente. Y eso se ve muy claramente, inclusive hasta en el propio COVID. La posibilidad de respuesta que tuvo la Universidad de la República. Hoy tenemos 3 laboratorios en el interior diagnosticando COVID, además del hospital de clínica, tiene que ver con inversiones que hicimos hace 10 años atrás. De alguna manera es importante que el país no condicione, que no contemos con esta capacidad científica, académica, pero además vinculada con la sociedad en los próximos lustros, ¿verdad? Sí, además hubo un trabajo en conjunto o con el Clemente o con otras áreas de la investigación del Uruguay que la universidad también sostuvo de las facultades, entre otras, por ejemplo, para mejorar test o hacer test más rápidos o menos incómodos. Test de diagnóstico, en un momento que el país no tenía esa capacidad, porque además y donde la demanda... Exactamente. No existía en el mundo la posibilidad de proveerse de test de diagnóstico al comienzo, digamos, en la segunda quincena de marzo. Gracias a que docentes de la Universidad de la República y investigadores del Instituto Pasteur, ya varias semanas antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, estaban viendo cómo adaptar un protocolo de diagnóstico. Es que en 20 días la Universidad de la República y el Instituto Pasteur lograron desarrollar esto. Pero pasó también con hisopos. O sea, hemos producido hisopos con tecnología 3D en la Facultad de Arquitectura junto con la Facultad de Química. Pasó con la reparación de equipos con respiradores, que acabamos de entregar hace 2 semanas al Hospital Policial también, desde la Facultad de Ingeniería. Sucedió también con la propia Facultad de Psicología dando algunas recomendaciones para manejar el aislamiento, que no es menor, en una situación que podía complicarse desde el punto de vista psicológico más en general. Entonces, yo diría, la Universidad de la República desplegó todo lo que tenía para poder apoyar al país. Ojalá que podamos hacer ese mismo esfuerzo en contextos menos críticos para que el país tenga una plataforma de desarrollo razonable en los próximos lustros, ¿verdad? Ahora sí, una mirada totalmente distinta, o sea, como del otro lado. ¿Qué es lo que con este presupuesto no se va a poder hacer? Bueno, es probable que no tengamos carreras nuevas en Montevideo. Tenemos cerca de una decena de carreras que fueron aprobadas académicamente, ya a veces algunas hace 2 o 3 años, entre grado y posgrado. ¿Entre ellas cuáles, por ejemplo? Ingeniería en medios audiovisuales, por ejemplo, ya que estamos en un medio de comunicación. Esa es una carrera conjunta entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de la Información y Comunicación, que no tienen medio de financiamiento en este contexto, ¿sí? Hay otras carreras de posgrado también que están en las mismas circunstancias. Es probable que eso no sea viable, estrictamente viable. Es probable que tengamos dificultades para atender a los estudiantes que requieren becas para continuar sus estudios. En ese sentido, yo no tengo un pronóstico demasiado positivo en términos de si vamos a seguir logrando aumentar el egreso, porque vamos a necesitar más recursos para atender circunstancias que son distintas. Eso son heridas largas, ¿verdad? Y el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, que no es una agenda solamente este presupuesto, tiene que ver también con procesos donde no se tomaron resoluciones razonables en la última década. Es un hospital que, por un lado, es muy relevante para la formación y para la investigación, pero es tan relevante para la formación y investigación como para la atención. Para la atención, claro. Y en realidad es de los pocos hospitales de magnitud en el país y en el área metropolitana en particular que no ha tenido inversiones importantes en infraestructura en los últimos lustros, ¿sí? Y a la misma vez tenemos que integrarlo definitivamente al Sistema Nacional Integral de Salud. Hoy tenemos, yo diría, una articulación ad hoc, una articulación donde hay algunos pequeños recursos que hace trasladar al hospital, pero con dificultades y con funcionamientos que no son los adecuados. Un ejemplo claro, COVID-19. El hospital tiene cerca de 12.000 test de diagnóstico realizados y todavía no hemos logrado que coloque esos recursos para poder financiar la compra de reactivos en algunos casos. Estamos coordinando eso, yo no digo que no vas a suceder, pero habla a las claras que nos falta mucho para recorrer en términos de la integración efectiva del hospital y el reconocimiento en términos de recursos de lo que aporta el hospital al sistema de salud, ¿verdad? No, me quedaba pensando en toda esta discusión, ¿cuántos resortes hay que ajustar desde el lugar del rectorado? Porque también está la demanda interna, supongo, de cómo se distribuye todo eso que la universidad consigue hacia afuera. ¿Cómo es ese otro vínculo y esa otra pata donde después ustedes tienen que decidir esto es para ustedes y esto es para ustedes? Compleja, yo diría también compleja de una perspectiva democrática. Me gustaría mirar lo que pasó hace 15 años atrás. La Universidad de la República recibió recursos importantes básicamente para 2 áreas, interior y obras. Y hace 5 años atrás recibió para posgrados. Respetó ese mensaje del Parlamento y de hecho tenemos los resultados que tenemos en el interior y en términos de obra gracias a que respetamos ese mensaje. Yo creo que la Universidad de la República va a respetar el mensaje que acaba de emitir el Parlamento, pero a la misma vez tiene la obligación institucional de señalar dónde va a haber dificultades importantes, que vuelvo a decir, no son dificultades de la Universidad de la República. 271 años de historia de la universidad, que son básicamente también la historia de la República, es una institución que tiene una importancia relativa cada vez más relevante en el país.
En este siglo XXI tenemos que lograr que muchos más jóvenes ingresen a la educación terciaria, se formen y egresen de la misma, y tener también más investigadores. Estamos muy lejos de lo que son los estándares de razonabilidad internacional, tanto de los países desarrollados, con los cuales tenemos que mirarnos, pero también de la región. Entonces, sí, los vecinos directos, por ejemplo. Los vecinos directos con nivel de desarrollo similar a Uruguay, como Chile o Argentina, tienen situaciones que son relativamente mejores en este plano. Entonces, es importante que entendamos esto y es importante que Uruguay todavía invierte relativamente poco en estas áreas. ¿Cuánto tendría que invertir para que se estuviera a la par de, por ejemplo, países de la región o para aumentar justamente la cantidad de egresados o de investigadores que más o menos hoy en cuánto están? Bueno, la inversión en I+D, en investigación y desarrollo en Uruguay, está en medio punto del PIB y tendríamos que llegar, todos los candidatos a presidente lo habían reconocido ya hace... El 6+1. Al 1% famoso, ¿verdad? En términos de inversión en educación terciaria, bueno, el mundo desarrollado está en torno entre 1,3 y 1,5 de los presupuestos públicos, ¿sí? Públicos me estoy refiriendo. Y en la región estamos en un algoritmo similar. Obviamente que en crisis, ¿no? O sea, la situación de Argentina es compleja en particular. Pero Uruguay sigue invirtiendo relativamente poco en estas áreas y es bueno entenderlo como un mensaje sustantivo, pensando más que nada hacia el futuro, ¿no? Más allá de los números, ¿sentís que el tema de la pandemia y la visualización que tuvo la ciencia y la investigación a partir de ese combate puede generar un reconocimiento social para esa demanda del 1% que antes no había? Yo tengo la certeza que la coyuntura dramática efectivamente ha puesto a la ciencia y a la academia en general en una posición de, yo diría, en los primeros titulares, cosa que no era habitual, ni tampoco tenemos esa vocación en particular. Y acá quiero reconocer, porque no es la universidad, es el esfuerzo de su cuerpo académico, de los jóvenes, muchos de ellos son jóvenes que ingresaron a la institución en los últimos 10 años, que han puesto todo arriba de la mesa para poder aportar desde sus saberes y desde su articulación internacional y sus redes internacionales al país en este momento. Yo creo que parte de lo que sucede en este momento en el Parlamento, donde la Universidad República obtiene algunos recursos incrementales, se debe a esto. Se ve un reconocimiento explícito de la sociedad en general de que hay un aporte y una necesidad de construir esta dirección. Claro, la investigación era como algo muy abstracto para buena parte de la sociedad. Bueno, ¿qué es investigación? ¿Cómo lo veo yo cotidianamente, digamos? Capaz que esta situación sanitaria permitió visualizar en cuestiones concretas qué es la investigación. Y esperemos que cuando logremos salir de estas circunstancias, la relevancia de la ciencia, de la vida universitaria en general, siga estando presente en el debate nacional. Porque sin duda, buena parte de lo que hemos logrado tiene que ver con la capacidad de coordinación institucional entre instituciones diversas, pero también tiene que ver con el músculo que demostró tener la ciencia en Uruguay, ¿verdad? Justamente la Universidad Tecnológica va a tener un extra de 82 millones de pesos a 2024. ¿Cómo va a ser la articulación o cómo está haciendo hoy y cómo va a ser de cara al futuro entre la Universidad de la República y la UTEC? Bueno, la Universidad de la República tiene como uno de sus principios articuladores, y lo hemos discutido inclusive el año pasado cuando elaboramos el presupuesto, la necesidad de tener más coordinación entre los entes de educación pública. Ya la tenemos en algunos grados. Con el caso de la UTEC tenemos un predio, un campus conjunto en Rivera, donde compartimos recursos. Tenemos docentes nuestros que dan clases en la UTEC y nos parece perfecto que así suceda. Le hemos diseñado también algunas carreras.